Alanilla en este conversatorio sobre la historia a través de las novelas. Bienvenidos. Buenas noches a todos. Vamos a hacer unas breves reflexiones de introducción, como unas breves aproximaciones teóricas a esto de la novela histórica, como un pretexto para poder compartir aquí con Evelio Rosero Diago, uno de los más importantes, de los más brillantes escritores colombianos, un escritor que hizo un recorrido muy importante, que con méritos propios y sin pertenecer a las élites literarias, ni a las élites del poder, ni a las de la academia tampoco, ha logrado consolidar un prestigio muy grande nacional e internacional. Bienvenidos pues a todos y muchas gracias por la invitación que nos han hecho para hacer este conversatorio. A propósito de esta palabra conversatorio, a mí no me gusta mucho, no sé por qué se volvió como tal, se volvió viral, siendo que es como mejor hablar de la conversación con el escritor en lugar del conversatorio con. Pero bueno, eso es asunto de los lingüistas. Quiero entonces, en ese sentido, hacer unas muy breves reflexiones en torno a esa noción de novela histórica, porque generalmente no hay como precisiones en torno a ella. Comúnmente, cuando se habla de historia, nosotros nos referimos a hechos reales sucedidos en el pasado. Hechos reales sucedidos en el pasado. Entonces, decimos que la historia como que se aproxima a la verdad, que busca la objetividad. Y a ese término de historia oponemos el de novela, en el sentido en que la novela siempre la catalogamos dentro de la noción de la ficción, el resultado de la imaginación, de la invención y de un mundo como virtual que se propone. Es decir, como si una cosa fuera, entre comillas, verdad y la otra fuera mentira. Pero resulta que esto no siempre es así en tratándose de ese concepto que se llama novela histórica. ¿Cuál es la razón? Porque cuando nosotros hablamos de historia, presumimos que estamos hablando de lo realmente sucedido, de lo que pasó. ¿Cómo sabemos que pasó lo que pasó? Muchas veces nos podemos aproximar a ello en la medida en que somos partícipes de lo que ha sucedido, inmediato. Pero cuando nosotros contamos lo que sucedió al otro, a través de un relato, estamos dando nuestra versión de lo que sucedió. Entonces, allí ya hay una especie como de distanciamiento entre lo que, comillas, realmente sucedió con aquello que el otro va a saber que no lo ha visto y que yo lo pude elaborar a través de un relato. Si se trata de algo que ha sucedido inmediatamente, digamos que no hay como problema en acercarse al concepto, pero si mientras más nos vamos alejando en el tiempo, más difícil es aproximarse a la noción de historia como tal. ¿Por qué? Porque la historia siempre es un relato, es una narración que alguien dijo y escribió sobre lo que realmente sucedió. Y el ejemplo es muy sencillo, muy de ahora, de estos días que acaban de pasar. En la tradición judeocristiana, nosotros tenemos el personaje, el ser histórico llamado Jesucristo. Pero ese personaje que nosotros conocemos actualmente es el que oficialmente la Iglesia quiso que fuera, porque escogió unos evangelios que convenían a unos asuntos de poder específicos, y la imagen que nosotros leemos en los evangelios es lo que suponemos que realmente fue. Pero que eso haya sido realmente lo que fue el personaje histórico,
pues es muy difícil saberlo porque hay muchos evangelios también que no fueron incorporados a la narrativa sobre Jesucristo. Y así, en la medida en que es más lejos, más, digamos, es más difícil la percepción, porque se trata de eso, de narraciones hechas por los hombres, no dictadas por la divinidad ni nada, sino hechas por los hombres que se aproximan a lo que pasó. En la novela, uno dice novela y entonces dice, sí, imaginación, invención. Ahora tuvimos una interesante charla precisamente con Evelio, a la cual nos vamos a referir ahora, hablando de la construcción novelística que él hizo en torno a esa bellísima novela que se llama La carroza de Bolívar. Cuando entonces nosotros decimos novela, el sinónimo que tenemos siempre es invención, imaginación, algo que sucedió más bien como en la cabeza de un autor, en la imaginación de un autor. De modo que hablar de novela histórica, dice el teórico literario muy próximo a nosotros, al doctorado y a la maestría en literatura, Noé Gitri, que ha estado en varias ocasiones aquí en Pereira, que se trata de un oxímoron. ¿Por qué se trata de un oxímoron? Porque son dos palabras que son contradictorias, ¿no es cierto?, que se excluyen a sí mismas, en lugar de complementarse. Entonces es como un absurdo hablar de novela histórica. Es un oxímoron. ¿Por qué? Porque no es verdad la historia en términos reales, pero en cambio la novela tampoco. Entonces estamos ante una palabra muy difícil de asir. Es importante, digamos, estas precisiones iniciales, porque cuando un lector desprevenido, un lector no avesado, no un estudioso, sino una persona común y corriente que toma un libro, digo, yo me voy a leer el libro de Evelio Rosero sobre Bolívar, que me dijeron que escribió una novela, tenaz, dicen la gente, sobre Bolívar. Entonces uno cree, o el lector piensa que ese es Bolívar, ese es el Bolívar real. Y el personaje histórico de la novela histórica siempre es una aproximación al escritor, o bien para exalzarlo, o bien para bajarlo del pedestal, ¿no? Como es el caso de la novela de Evelio. Entonces, el término, si no se entiende desde esa perspectiva, estamos, digamos, por un camino que es muy, que genera ambigüedades en la medida de confundir esos términos, todos términos a su vez bastante complejos, ambiguos, ¿no es cierto?, que es la noción de verdad, la noción de real, la noción de hecho realmente sucedido. La novela histórica, entonces, para sintetizar, aproxima al lector a lo que pudo haber sido la historia, siempre a través de la imagen, a través de la perspectiva del escritor. El Bolívar de Evelio es su Bolívar, hecho como, en la medida en que la documentación bibliográfica que él tuvo fue lo suficientemente fuerte para enfatizar asuntos muy propios que él quería contar. Y esa novela es maravillosa en la medida en que por fin hubo alguien en Colombia, en la literatura colombiana, que le pasara la cuenta de cobro a Bolívar por las barbaridades que hizo Bolívar con los pastusos. Por fin hubo un escritor que fue capaz de contarlo y de decirlo y de profundizar poderosamente aquello que está en los libros veladamente, pero que afortunadamente tuvo una fuente importante para poder hablar, para poder aproximarse a ese Bolívar que no es el Bolívar con el perfil apolíneo, incólume, buen bailador, extraordinario amante y todas estas cosas que generalmente se recalcan sobre la personalidad de Bolívar, sino que también ese personaje que es nuestro libertador, en fin y todo, a su vez fue un hombre que cometió errores, que ordenó masacres, que hizo cosas
terribles que la novela se encarga de mostrar. Bien, la novela de Evelio entonces hace parte, que es la segunda cosa muy breve que quiero para luego sí entrar a hacer la charla, de un conjunto de obras que hay en Colombia, de las cuales pues hemos estado estudiando desde hace bastante rato, que son novelas sobre Bolívar. Entonces ya se puede hablar de un corpus importante en la literatura colombiana de novelas que se han ocupado sobre Bolívar, que quiero mencionarlas nomás para que quede como punto de referencia, como dato, digamos, bibliográfico para los interesados. Digamos, la primera novela contemporánea que se conoce como Bolívar y que tiene el carácter de novela como tal, es una novela de Carlos Bastidas Padilla, un pastuso también, que se llama El intrépido Simón, publicada en el 1983, La ceniza del libertador, de Fernando Cruz Cronfli, del 87, El general en su laberinto, de Gabriel García Márquez. Interesante referirnos de pronto sobre eso, porque fue una novela que se publicó antes de la de García Márquez, que estuvo absolutamente no olvidada por esos fenómenos como extrañísimos que hay en el mercado, ¿no es cierto?, porque se estaba esperando la novela de García Márquez, que es una gran novela también, El general en su laberinto, y la otra se dejó absolutamente quieta. Pero la ceniza del libertador de Fernando Cruz Cronfli es 2 años, publicada 2 años antes que la de García Márquez. Hay otra novela muy interesante también, publicada en el 92, de Álvaro Miranda, que les recomiendo, que se llama La risa del cuervo. Hay otra novela publicada en el 92 de Andrés Hoyos, que se llama Conviene a los felices permanecer en casa. En el 97 se publica una novela muy interesante también de Álvaro Pineda Botero, que se llama El insondable. Un escritor bastante prolífico, digamos no lo suficientemente reconocido en los estudios académicos, pero que tiene una obra que vale la pena conocerse también, que se llama Víctor Paz Otero. Tiene una trilogía sobre Bolívar, libros que se llaman La agonía erótica, de Bolívar, el amor y la muerte, del 2006, Bolívar, el destino de la sombra, en 2006, y Bolívar, delirio y epopeya. En 2010, William Ospina publica una novela también bastante esperada que se llama En busca de Bolívar. En 2012 es la gran novela de Evelio que se llama La carroza de Bolívar, y una última, por lo menos hasta ahí llegan mis lecturas, no sé si hay una reciente, una novela bastante interesante también de Mauricio Vargas Linares, que se llama Ahí le dejo la gloria. Es decir, hay ya un corpus, ahí le dejo la gloria. Hay un corpus importante para la investigación literaria. De todas esas novelas, las que como investigador y como profesor me parecen más interesantes son la novela de Fernando Cruz Cronfli, la novela de Evelio y la novela de Álvaro Miranda, La risa del cuervo, y desde luego la novela también de García Márquez. La novela de García Márquez es bastante interesante como aproximación a la historia, pero es quizás tan ceñida a toda la información bibliográfica que él tuvo sobre Bolívar que casi como que, vuelvo a la contradicción, casi que deja de ser novela y parece más bien como una especie de historia novelada sobre Bolívar. Muy bien, hechas estas breves aclaraciones, entonces quiero empezar la conversación con Evelio, haciéndole esta pregunta. Evelio, el interés tuyo por la novela histórica se comienza
realmente en la publicación de una bellísima novela de él que se llama Los Ejércitos, y luego pues consolidada con La carroza de Bolívar, o hay antes una preocupación por eso, por meter en tu mundo imaginario, en tu mundo literario, aspectos, digamos, trascendentales de la historia de Colombia, o de la historia en general? ¿Está funcionando? ¿Sí? ¿Me oyen bien? Muchas gracias a ustedes por su compañía. Gracias a todos ustedes. Estoy muy contento de encontrarme de nuevo después de hace varios años en esta hermosa ciudad de Pereira. Muy interesante el preámbulo que nos ha entregado César. Me ha puesto a reflexionar en muchas cosas, y sobre todo como lector de novela histórica. Cuando César estaba adelantando la exposición, me puse a pensar en dos grandes obras de la literatura universal que son novelas históricas. Una de ellas es La guerra y la paz, de León Tolstoy, que trata de la invasión napoleónica en Rusia y cómo Napoleón finalmente es derrotado por un pueblo decidido a arrasar sus bienes para que no los aproveche el ejército invasor. Llega el invierno y tiene que retroceder, tiene que salir de Rusia derrotado Napoleón. La otra es Los Miserables, de Víctor Hugo, que se centra sobre todo en la descripción de la batalla de Waterloo, donde Napoleón es derrotado por los ingleses. Yo como lector me acuerdo que estaba fascinado con estas dos novelas por su tratamiento humano, literario, de una realidad histórica. Víctor Hugo y Tolstoy no solamente se dedicaron a hilvanar, a imaginar alrededor de hechos históricos, también fueron investigadores, cada uno en su campo de lo que le interesaba, pero investigaron la historia de lo ocurrido y tenían, por supuesto, más cercana la épica napoleónica y no tan lejana como la que yo tengo en el caso mío con La carroza de Bolívar, de Simón Bolívar y la independencia. Yo creo que el escritor arroja luces humanas sobre una realidad histórica. Si es un escritor que a conciencia trata de representar o demostrar literariamente algo que sucedió, es imposible redimir, resucitar, rescatar la historia tal y como ocurrió, porque hay muchas versiones, muchas miradas. No solamente fue José Rafael Sañudo, el historiador nariñense, el que yo leí, fueron muchos otros, y sobre todo los que leí en el colegio primero, en la universidad, alrededor de Simón Bolívar y de la independencia. García Márquez, que es el escritor que más admiro, un maestro, a mi modo de ver, en su novela El general en su laberinto, representa la información de escuela, de cartilla escolar sobre Simón Bolívar, pero a mi modo de ver, mal informado y mal investigador. Sañudo, ese historiador desconocido nariñense, arroja luces sobre la actitud militar de Bolívar, basándose en testimonios de oficiales europeos que lucharon junto a Bolívar. O sea, no está inventando. Tiene cartas y testimonios de oficiales franceses e ingleses que lucharon al lado de Bolívar, y coincidían ellos en señalar que Bolívar nunca participó directamente en una batalla, no fue un héroe que estuviera debajo de las balas, como dice García Márquez. Era por el contrario el Napoleón de las retiradas, como lo señaló el mismo general Piar, burlándose de esa soberbia y deseo de ser un Napoleón en Sudamérica, como fue el deseo permanente de Bolívar, luego ser monarca de los Andes, en fin. Eso lo digo yo para que ustedes se den cuenta hasta dónde llega el alcance investigativo de un escritor y cómo lo recrea en su obra.
Yo sí me basé en José Rafael Sañudo, lo considero un historiador objetivo, veraz, pero no pretendo imponer mi opinión, no pretendo imponer la semblanza que yo hago de Simón Bolívar a los lectores. Doy solamente un parecer que es alimentado por una ficción, por una novela. Mi novela transcurre en 1966, la historia de un historiador, de un señor que pretende escribir historia y que tiene una serie de problemas familiares. Está el Carnaval de Pasto en 1966 y la reminiscencia, el recuerdo, el retorno a la época de la independencia, cuando Bolívar ordena arrasar a Pasto y los pastuzos, luego de que lo derrotaron en la batalla de Bomboná, etcétera, etcétera. Ya esa investigación que yo tuve hace años no la tengo tan fresca, he escrito otras novelas, no es de mi primer interés La carroza de Bolívar, pero sí tengo en mi memoria sobre todo las impresiones de muchos lectores en Colombia, de acuerdo y en desacuerdo, que me han enriquecido. ¿De qué manera? Que el escritor y su obra son sobre todo eso, un detonante de reflexión, de modificar la realidad a través de una ficción, sea histórica o sea solamente de imaginación, sea una obra onírica de sueños. En los ejércitos yo me basé sobre todo en noticias de periódico. El secuestro de un perro ocurrió. La llegada de un coronel que se enloquece en un pueblo, en una plaza de pueblo, y dispara contra los civiles diciendo que son guerrilleros. Todo eso lo leí yo en diferentes ocasiones, lo oí por radio, oí testimonios, y de allí salió una novela titulada Los ejércitos, alrededor del secuestro, ese tema tan horrible que tanto nos ha afectado a los colombianos. Eso es, a grosso modo, entonces, mi relación como escritor con la novela histórica y con lo que yo creo hice en La carroza de Bolívar. Respondiendo a lo más importante de la pregunta de César, yo quiero insistir en mi infancia. Yo nací en Bogotá, pero tuve parte de mi infancia, la viví en Pasto, Nariño. Mi padre era pastuso, mis tíos pastuzos, muy lectores todos. En esas noches de guitarra y de discusión, de desacuerdo y de acuerdo, mencionaban muchas veces la Navidad Negra, ocurrida en 1822, un 24 de diciembre, cuando Sucre, ordenado por Bolívar, ataca a Pasto, que no tiene defensa, no tiene milicianos, que han huido a la montaña, y arrasa con mujeres, ancianos, niños, perros y vacas. Por más de que se escondieran en las iglesias, allá llegaban los libertadores a lancear cuerpos. Eso se ha trasladado en la memoria oral nariñense de padre a hijo. Y yo lo escuché de manera sesgada en esas conversaciones y me parecía rarísimo porque en las cartillas escolares, en el colegio, Bolívar era el paradigma del gran héroe, el gran estratega, todo lo contrario de lo que hablaban mis mayores, mi papá, mis tíos. Esa fue la primera contradicción que tuve en mi vida de escucha y después como escritor cuando empecé a investigar y a darme cuenta cuáles eran las fuentes que tenían mis tíos. Aparte de la oralidad, la obra histórica de José Rafael Sañudo, detestado por la Academia Bolivariana, estigmatizado, su obra ha sido quemada, incendiada, ignorada, mal publicada, con toda clase de ratas para que nadie la entienda. Esa obra es la que alimenta mi novela, La carroza de Bolívar, y sobre todo quiero que entiendan, yo sigo insistiendo en que no pretendo imponer, sino buscar una reflexión que nos sirva a todos los colombianos para aclarar la historia y con base en eso hacer un presente más digno de una verdad y de lo que somos todos nosotros. Muy bien, para los que no conozcan la novela no solo es una novela sobre Bolívar, aunque su título sea La carroza de Bolívar, sino al mismo tiempo es una novela, es una especie de acto amoroso, literario amoroso con el Carnaval de Pasto.
es también la novela del Carnaval de Pasto. Pero ahí está entonces esa especie como de vocación por lo histórico, digamos ese trasfondo de lo real, en la medida en que es un homenaje que se hace a ese mundo de la infancia y alterna de una manera muy lograda la descripción de un día, 1966, de lo el que ocurre el carnaval de blancos y negritos, la atmósfera carnavalesca con estas reminiscencias que hay en torno a esa figura de Bolívar. Quiero destacar que es tal, digamos, la pasión que hay, la voluntad de aproximarse a ese Bolívar que Evelio aprendió en Sañudo. De paso, le recomiendo a todos también la lectura de esta, es un gran escritor, un escritor conservador, católico, o sea, no es ningún revolucionario tampoco, sino un escritor bastante reaccionario si lo miráramos desde la perspectiva ideológica, pero que hace un libro maravilloso en torno de Bolívar. Digo, es tal la voluntad de aproximarse a esa otra imagen de Bolívar, no el Bolívar mitificado de pedestal, sino al contrario, Bolívar desconocido a propósito por la historia oficial de Colombia, que muchas partes de la novela, en la novela se introducen unos textos, eso digamos técnicamente se llama la intertextos que han metido, es decir, en una novela se incorporan como citas de obras, de otras obras, en este caso de un libro de ensayo, un libro histórico, del de Sañudo, y es una pregunta que pues tengo también para hacerlo. Para algunos lectores y estudiosos de la obra tuya, de esta obra, Evelio, a veces pareciera que los intertextos son muy extensos con relación a lo que se quiere novelar del personaje, de ese personaje protagónico. ¿Cómo fue ese proceso de selección, de ir seleccionando los textos que querías incorporar para que hubiera una especie como de correspondencia ya en la creación imaginaria? Bueno, hay dos respuestas. Yo buscaba en la lectura de Sañudo y también en la lectura de otros historiadores de Colombia aquellos documentos y cartas que firmó Bolívar, esas proclamas que ustedes conocen, muy grandilocuentes, llenas de adjetivos, pero sobre todo una carta donde convoca a una mentira completamente ridícula para engañar al ejército español. Esa carta que yo reproduje casi entera en mi novela, a riesgo de crear un frenón en la obra de ficción, que yo ya estaba advertido con base en mi experiencia de escritor. Si yo inserto esta carta de Bolívar, tal vez el lector ahí decaiga en su interés por la misma novela, pero en ese momento me pareció más importante dejar esa carta casi en su totalidad, porque es la representación más directa de lo que era la personalidad de Bolívar. Las componendas, la soberbia, el deseo de gloria, ese gran egotismo que tanto han ignorado los textos de historia generales. Pues la generalidad de todos esos trabajos alrededor de Bolívar, que han deificado a Bolívar, que han hecho un pedestal para subirlo y para tenerlo allí quieto como representación de lo más puro y de lo más heroico, cuando era todo lo contrario. Eso por una parte. Y por la otra, como ya dije, la memoria oral de un pueblo de donde yo vengo, del sur de Colombia, que fue arrasado humanamente por Bolívar, y que de una u otra manera, desde allá, desde la independencia para acá, todavía ha seguido siendo vilipendiado por lo ocurrido. Derrotaron a Bolívar, él no lo pudo perdonar jamás. Un ejército de mujeres armadas de palos y de hombres armados de palos
lo detuvieron en Bomboná, la historia lo ignora, dice que Bomboná fue victoria de Bolívar. Bolívar pudo pasar al Ecuador gracias a la diplomacia, porque lo dejaron pasar los pastusos, pero fue derrotado, no lo pudo hacer militarmente. Entonces, esto no lo pudo perdonar al pueblo pastuso, raza vil, indigna, de allí viene la cosa de que el pastuso es bobo, en fin, de lo que tanto se ha estigmatizado al ser nariñense, de la misma independencia. Pero bueno, por algo se vivió y creo que esta misma obra es el resultado de lo vivido y es un grano de arena para aclararle una verdad y para sentarnos a conversar alrededor de ella. Sí, pasando, vamos a dejar un poquito lo de Bolívar, pasando a otros aspectos de la parte histórica también. Yo le contaba ahora a Evelio algo que es una anécdota que quiero compartir con ustedes también. Fue una experiencia muy fuerte para mí. Tuve la oportunidad de estar como profesor en una universidad china, en Beijing, y les hice leer a los estudiantes los ejércitos, estudiantes de español, desde luego, en una universidad donde se enseñan varias lenguas, y en esa oportunidad hice leer los ejércitos, y estos estudiantes, muy jovencitos y todo, me decían de una manera que a mí me conmovió mucho, decía profesor, esa novela nos pareció una novela maravillosa, sufrimos mucho leyéndola, la disfrutamos también mucho, pero lo que más nos dolía es que nosotros quisiéramos que aquello que se cuenta en la obra fuera pura imaginación y que no correspondiera a la realidad. Eso de verdad para uno, a mí eso me conmovió sobremanera, porque se trata pues como de realidades distintas. ¿Qué opinas tú sobre esa, digamos, esa opinión tan singular de unos estudiantes en unos contextos muy distintos? Han habido muchas respuestas alrededor de los ejércitos. En España, recuerdo que muchos lectores, oyentes me preguntaban que si eso era verdad, o sea, son más cercanos, son españoles, y me preguntaban si eso era verdad, asombrados de que pudiera ser cierto lo que yo relataba allí. El secuestro para mí es sobre todo el detonante íntimo que yo tuve como cualquier colombiano. Yo no me propuse voluntariamente escribir una novela sobre la realidad colombiana, sobre el secuestro, los ejércitos diferentes que hay en el país, narcos, guerrilleros, paramilitares y militares. Y en la mitad el civil, el desarmado, nosotros. No me propuse voluntariamente, sencillamente empecé a sentir ese dolor y ese miedo, esa angustia de saber que uno puede salir a la esquina y no volver a la casa, desaparecer. O los testimonios que uno veía en los noticieros televisivos de gente quejándose de que un amigo, un hijo fue secuestrado. Todo eso me afectó como cualquier colombiano y desarrollé esa novela basándome en lo que había visto, en lo que yo como escritor y como periodista realicé como una labor de campo para alimentar mi propia novela, que fue entrevistar a los desplazados por la violencia en Cali. En Cali todavía vivía mi mamá y yo iba cada tanto a visitarla, y en Cali veía mucho más desplazados que en Bogotá. El hecho es que todo esto fue, como quien dice, alimentando la génesis de una novela cuyo reto principal fue toda esa información real, pues elevarla a esa categoría de arte, a una historia ya de ficción. El profesor Pasos es ficción, Otilia, la esposa, el curandero, todos son personajes ya que se alimentan con base en mi trabajo de imaginación. Yo soy un escritor sobre todo por intuición, y esta vez sí estaba trabajando con la realidad directa. Bueno, a propósito de eso que acabas de decir, ha habido, digamos, ¿cómo te has sentido en el proceso creativo de un antes, digamos, en donde lo esencial, lo fundamental era la invención imaginaria, la proposición de una virtualidad, pues allí expresiva, un mundo, digamos, puramente imaginario, a esos otros libros en donde ha habido una necesidad de meterse más con la historia, con la realidad, para poderlo, para a partir de allí contar? Y cómo
digamos, entre esos dos se da una novela como Los Almuerzos, por ejemplo, que contiene como una especie de fusión entre esos dos que pudiéramos llamar extremos. Cada novela tiene su propio mundo. Mateo Solo, Juliana los mira y El incendiado son 3 novelas, una trilogía titulada Primera vez, dedicada a la infancia y a la adolescencia. En Juliana los mira, el amor entre 2 niñas de 10 años, el descubrimiento de la primera vez, el amor. El incendiado, los colegios religiosos donde yo estuve, son preadolescentes los protagonistas. Luego viene Señor que no conoce la luna. Cuando llegué de España, estas 3 primeras novelas fueron antes de viajar a España o durante el viaje a España, y ya empieza a evidenciarse en mi obra una separación de la realidad con El Señor que no conoce la luna y una vuelta a la realidad con Plutón, que es una novela bogotana, Las muertes de fiesta, una novela sobre Pasto. Cada novela tiene su propia historia. En el caso de la novela que acaba de mencionar César, Los Almuerzos, era un propósito de novela policíaca. Yo quería escribir una novela policíaca con un crimen, pero no fui capaz de instaurar un inspector. Más bien se apoderó de mí mi trabajo de imaginación, y los personajes como el párroco, el sacristán, las 3 Lilias, las señoras que viven en la parroquia, fueron todo lo contrario de ese primer propósito o del propósito inicial, lo policíaco, y se hizo una novela casi que de risa. Yo me sorprendí a mí mismo riéndome en muchas ocasiones con la historia de ese jorobado que conocí indirectamente en la parroquia de la Castellana en Bogotá, donde pasé parte de mi adolescencia. Todos los trabajos de un escritor, por más fantásticos que sean, tienen que ver directamente con su realidad, y sobre todo con esa primera etapa, la infancia y después la adolescencia. Y yo creo que en Los Almuerzos se resolvió así. Bueno, yo pienso que hay muchas personas que querrán hacer alguna pregunta. Una última en esta primera parte, si pudiéramos llamar, y que me llama mucho la atención también es esto. Tuve la oportunidad de evaluar un libro que iba a publicar la Universidad Javeriana, que efectivamente publicó sobre tu obra, sobre toda tu obra. Entonces yo fui evaluador y encontré en ese texto, digamos, ensayos de diversa índole, algunos sumamente muy bien escritos, otros con un lenguaje técnico, crítico, un poco enredado, complicado. Entonces la pregunta va hacia eso. Cuando tú lees, si es que lees esos juicios, esos ensayos, esos textos que se escriben sobre tu obra, ¿cómo encuentras tú lo que dicen los críticos, que finalmente muchas veces no dicen lo que pueden, sino lo que quieren, y cómo es el enfrentamiento sobre todo a ese lenguaje a veces técnico, un poco, digamos, paratextual, que hace el discurso puramente crítico, casi sin hablar de la obra, como en efecto había en ese libro un par de textos que así estaban escritos? Yo sobre todo me fío mucho de la opinión de mis amigos o de los lectores que conozco y me dicen, me cuestionan o me comentan algo acerca de mi obra, y con toda franqueza digo, no soy lector de los ensayos que se han escrito sobre mi obra. He respondido a cuestionarios de muchachos que están haciendo su tesis de grado sobre mi obra, me mandan 15, 20 preguntas, yo trato de responder por lo menos 10, porque es un trabajo a partir de un trabajo que ya se hizo y que uno ya dejó relegado en otra parte del pasado creativo, y no suelo leer. En el caso de los ensayos publicados por la Javeriana, no he leído todavía el primero. Cuando era joven leía las críticas que salían sobre mi obra en el Banco de la República, no eran críticas nada buenas, me desmoralizaban a veces, y un día me dije, no vuelvo a leer ni bueno ni malo, y así ha sido.
Lo importante es que sí soy atento a las opiniones de mis hermanos, de los amigos o de los lectores espontáneos que me comentan algo acerca de lo que leyeron. Eso sí me conforta y me cuestiona. Bueno, no sé si hay algunas personas que quieran hacerle alguna pregunta. Aprovechemos que está aquí para poder conversar con Evelio. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Evelio Rosero? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Angie Carolina González, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira y también hago parte de ese grupo de jóvenes. Pues todavía no la estoy haciendo, pero decidí que como su obra no es muy estudiada y muy valorada, expresarle toda mi admiración antes de hacerle la pregunta. Igual que usted, mi escritor favorito de la literatura colombiana es Gabo y después está usted, entonces estar aquí es súper emocionante. Hace poco decidí hacer mi tesis sobre su obra, entonces es muy evidente el tema de la violencia. Entonces, con usted aquí quisiera que me hablara un poco acerca de la violencia en su obra. ¿Cómo cree usted que lo marcó? ¿Cómo atravesó su obra? Y quisiera que me hablara un poco más porque pues nos hemos enfocado más en la novela histórica y mi libro favorito suyo es El señor que no conoce la luna. Y cuando yo hice un ensayo sobre ese libro, yo lo que veía era una realidad política, entonces me gustaría que en voz suya me hablara del libro y me hablara del tema de la violencia en su obra. Bueno, gracias por sus palabras. Yo creo que en mi obra la violencia es latente, como en la obra de cualquier escritor colombiano, porque esa es nuestra realidad. Desde niños, cuando yo estaba en cuarto de primaria, el papá de un amigo fue secuestrado. Yo vivía en Pasto, en Nariño. Era un señor trabajador, un hacendado, tenía su finca donde producía mantequilla y supimos que lo habían secuestrado. Tuvieron que entregar la mitad de la finca vendida para poderlo rescatar, y eso cuando todavía no era tan de moda, pongámoslo así, entre comillas, tan de moda el secuestro en el país. Ver sufrir a mi amigo, yo iba a su casa, conocía a sus hermanos, a sus hermanas, todo ese momento difícil debió afectarme. Yo no digo ahora que realmente me afectó y fue lo que me impulsó después a escribir, pero yo estoy convencido de que por allí empezó en mi mente, en mi memoria de colombiano, a anidar la presencia dura de lo que es la violencia en el país. Y en todas mis obras, en Mateo Solo, un niño que no puede salir de su casa porque su tía Cecilia, que está prácticamente loca, no lo deja salir y ve el mundo a través de la ventana, o en Señor que no conoce la luna, donde hay una división entre desnudos y vestidos, y yo creo que allí, sobre todo, más que nunca se evidencia de manera muy surrealista, seguramente, muy onírica, la violencia del país también. Y también la violencia de la conquista, desde la conquista. Ese libro lo he estado retomando últimamente porque lo están traduciendo al inglés en una editorial de Nueva York. Nunca pensé que se fueran a interesar en ese libro. Me ha conmocionado porque yo no sé cómo fue que adelanté esa imaginería de un señor encerrado en un armario rodeado de desnudos, él mismo un desnudo. Tal vez tenía una libertad de imaginación que he ido perdiendo con la realidad colombiana, es decir, he sido desprovisto de esa imaginería y de esa intuición por la investigación histórica y por el trabajo periodístico objetivo, real, de lo que nos rodea. Todas mis obras, de una u otra manera, están ligadas a Colombia. Colombia, aparte del baile, de la música, de nuestro humor que nos defiende de la realidad, el humor, la manera de reír del pueblo que le permite burlarse de lo que lo avasalla, de lo que lo domina, pues ese dolor es lo que ha alimentado mi obra.
Por eso creo importante es la intervención y ojalá ese libro, Señor que no conoce la luna, vuelva a reeditarse para que llegue más a los lectores. Buenas noches. He tenido la oportunidad de leer varios libros suyos y hay algo que me llama mucho la atención. El manejo del erotismo es muy presente en la obra suya y desde una perspectiva que se relaciona a veces con el humor o con sujetos atados o sujetos que se liberan o sujetos que rayan también en lo perverso. Por ejemplo, en sus novelas o desde su posición como escritor, el deseo, ese tema del deseo y de la sexualidad y de acercarse al otro, ¿usted cómo piensa sus personajes? Eso ya según el desdoblamiento, fíjese por ejemplo los adolescentes del incendiado, muchachos de 14 años de un colegio religioso, donde los tienen más o menos reprimidos en cierto aspecto, pero por otro lado se salvan de esa represión y todo lo contrario, se vuelven, yo diría que incluso vulgares. Todo eso me tocó vivir y esa sexualidad que proviene de la represión, de la misma represión sexual, anida en esa novela. En Juliana los mira es otro tipo de sexualidad, es el descubrimiento, lo que a todos nos atañe. Y yo diría que más que una novela erótica, como fue tildada en España por los críticos, para mí es una novela de amor, que es muy distinto, no es erotismo, es una novela de amor entre dos niñas completamente inocentes que se ven enjuiciadas por un mundo de adultos y que enjuician a su vez a ese mundo de adultos que las rodea. Y soy consciente, como usted lo señala, el erotismo, la atracción es una de las dinámicas, de las fortalezas de toda mi obra. El profesor Pasos de los Ejércitos ha despertado toda clase de conclusiones. Yo estoy en desacuerdo con señalarlo como un voyerista enfermizo. A mí no me parece que llegue al voyerismo enfermizo el profesor Pasos. Es un admirador de la belleza de su vecina, es un admirador de la belleza femenina, y después se ve confrontado por la misma realidad cuando ve que esa vecina, Geraldina, está siendo violada ya cadáver por unos soldados. La violación del cadáver también lo leí en una noticia en El Tiempo, varios soldados violaron el cadáver de una mujer. Fíjese cómo es de espeluznante la realidad y la misma ficción no puede alcanzar la cima de intensidad que tiene la realidad. Entonces, allí está el erotismo también como una manifestación de vida en toda mi obra, en todas mis novelas. Yo creo que es esencial, como nos consta a todos en la vida, y lo resuelvo y alimenta gran parte de mi obra. Buenas noches, Aurelio. Siguiendo el hilo conductor del tema de Juliana nos mira, quisiera saber qué críticas, adicionalmente a la que usted acaba de mencionar de España, recibió ese libro en su momento, dado que somos un país tan doble moralista. Bueno, hubo varias opiniones alrededor de la obra. Ha sido reeditada recientemente, creo que el año antepasado se reeditó Juliana los mira, pero la primera publicación fue en el 86 en España, en Anagrama, cuando se tradujo al alemán. Peter Schulz, un traductor y crítico alemán, me dijo a mí que seguramente había tenido éxito en Alemania por la gran capacidad erótica en la novela. Yo creo que no solamente por eso, porque no solamente hay erotismo, no es una novela que solamente habla del desnudo de dos niñas, sino de la angustia y la desesperanza de estas dos niñas ante el mundo de los adultos. Era la segunda de mis novelas. Yo no tenía más de 30 años cuando la escribí, tenía 26, 27 años, y ya estaba yo mencionando allí guardaespaldas, secuestro, el miedo de ser secuestrado, ya estaba allí anidando mucho antes de los ejércitos, en el Lejero,
de esas novelas donde ya están esos fantasmas representados. Entonces, respondiendo a otra pregunta anterior, ya desde allí, desde Juliana, empezaba la realidad de mi país a asomar en cada página. Es una de las novelas que a mí más me gustaron escribir. La hice en momentos difíciles en París y todo comenzó en un metro, cuando se abrió la puerta del vagón y vi a dos niñas tomadas de la mano, una niña rubia, una niña pelinegra, y mirándose con un amor muy profundo, muy especial. Solamente esa fue la escena, yo se los cuento, ya lo he contado en varias ocasiones. Eso fue el detonante para sentarme a escribir Juliana los mira. Acá tenemos otra pregunta. Buenas noches. Cuando yo estaba leyendo el libro La carroza de Bolívar, alguien me dijo que le mostrara que estaba leyendo. Lo miró y vio la portada y dijo, qué raro, un libro de Bolívar y muestran es una escena del Jardín de las Delicias. ¿Eso es casualidad o es algo que tiene que ver realmente con el libro? Hay autores que se preocupan por el tema de sus tapas, de sus carátulas. En mi caso no, nunca me preocupó mayor cosa. Esto fue elección de los editores españoles, El Jardín de las Delicias. Sí me dijeron, mira, hemos elegido este fragmento del jardín, ¿qué opinas? Y les dije que estaba de acuerdo. A mí lo que me importa son las tripas, como se dice técnicamente en el idioma de los editores, las tripas del libro, que las palabras queden como las escribí, las comas, los puntos y comas, porque por lo general uno se encuentra con correctores de estilo, de texto, que se emocionan y empiezan a cambiar las cosas, y eso es terrible para uno. Hay escritores que escriben capítulo por capítulo, en bloque, y ellos gustan de que los ayuden los correctores de estilo. Yo sufro mucho con ellos, toda la vida he sufrido, y lo que más me importa es que el libro quede bien editado por dentro, lo que yo hice. Pero usted me hace pensar que sí debería pensar también en las tapas de los libros y sentar mejor una opinión. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Los escritores por lo general siempre están contando parte de la historia de lo que están viviendo a su alrededor, muchas veces en forma disfrazada de esa realidad. Dentro de los novelistas históricos hay uno que me fascinó a mí que se llama Alexei Tolstoy, que escribió un libro muy bonito que se llama Pedro el Grande y muestra su admiración por este personaje, pero no lo termina. O sea, cuando empieza la decadencia de ese gran conquistador que fue Pedro el Grande, que unió a Rusia desde el mar Mediterráneo hasta el Báltico, cuando empieza esa decadencia, él termina el libro, le hablo con el suspenso de lo que venía narrando. Adicionalmente, con la obra suya, que mi hermano es el que la ha ido leyendo más, me aterra pensar que cómo se manipula la opinión pública cuando exaltan a un personaje y lo convierten en un ídolo, como el caso de Bolívar, y eso que en esa época no existía ni Caracol ni RCN, y mire cómo desdibujan la imagen de una persona que no fue lo que nos cuentan nuestra historia. A mí me impresionó mucho la trilogía de William Ospina de Ursúa, que es otra forma de contar la historia, y pues estoy interesado en leer su novela, porque es eso, es uno aprender a descubrir que no es necesariamente lo que nos cuentan la realidad de las cosas. Es más que una pregunta, es como una… Sí, estoy de acuerdo con usted, y esa obra es grandiosa, la de Alexei Tolstoy, Pedro el Grande, y toda la historia de los zares en Rusia, impresionante. Hay niveles de salvajismo y también de ternura, de interés por el pueblo y también de despotismo. Todo eso a mí me ha interesado como lector, aparte por supuesto, y lo he repetido, el interés que siempre me despertó la literatura rusa del 19, de Tolstoy, Dostoyevsky, Turgenev, Gogol. Ellos siempre fueron mis maestros, y a ellos
vuelvo y los leo como si se tratara de la Biblia, abro el libro por la mitad y leo cualquier capítulo, porque me enriquecen como lector y me ayudan como escritor. Por eso también los invito, los convido a leer a esos grandes escritores. Bueno, por acá. Más que pensar en si escribe literatura infantil, digamos, ¿cuál ha sido esa relación en la escritura con un público, digamos, más joven? Como es el caso de Cuchilla. ¿Cómo ha sido esa experiencia en escribir tal vez para un público más joven, o más bien en transmitir o en contar esas experiencias que tuvo en el colegio, por ejemplo? No, pues muy lindo. No he vuelto a escribir hace muchos años para niños porque no me ha nacido, porque he dicho siempre que he perdido esa alegría. Ojalá la volviera a tener. Yo, cuando mis sobrinos eran muy pequeños, les leía los cuentos y me gustaban mucho sus opiniones. Cuando iba a los colegios a hablar con los niños, encontraba una respuesta muy superior a la de cualquier crítico en los niños como lectores. De ahí esas novelas que salieron como Cuchilla, Pelea en el Parque, El Aprendiz de Mago, todas esas obritas para niños que han llegado a los niños y que a mí me emocionan, sobre todo porque me han tenido ligado a los niños y sobre todo a su respuesta como lectores. Además de que las obras para niños me ayudaron a vivir, a sobrevivir, mientras escribía esas otras novelas tan realistas, tan áridas y lo demás, que son las novelas para adultos sobre nuestra realidad, donde hay un compromiso ideológico, digamos, y en cambio en la literatura para niños toda una liberación, toda un vuelo de la imaginación. Qué rico acordarse de esas obras. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Buenas noches, Evelio. Usted para mí es un descubrimiento ya bastante madura y estoy fascinada. Pero ahorita que menciona el tema de los niños, no pude dejar de presentarle mi inquietud en su novela Los Ejércitos. Casi que empieza con el asesinato de un tipo en una terminal, cuando los protagonistas se conocen, y el asesino es un niño. Y el protagonista, el profesor pensionado, se asusta mucho, no tanto de la muerte, el asesinato, sino de ver que era un niño, y un niño que sale y nadie lo sigue, nadie lo persigue, nadie lo coge, común y corriente llegó, disparó y salió en medio de todo el mundo con una pasmosa tranquilidad. Entonces, pues me inquieta un poco esa vinculación de niños que nosotros sabemos que en la guerra nuestra la tenemos desafortunadamente, pero me inquieta un poco cómo vincula usted de esta manera en su novela Los Ejércitos a un niño asesino. Hasta hace poco, me acuerdo, leí una noticia sobre un niño asesino, sicario, al que le pagaron por matar y finalmente lo atrapan, un niño que no cumplía 13 años y ya asesinando. No me asombró porque también sobre eso había leído mucho antes de Los Ejércitos, cuando el asesino es un niño, que a mí me impactó, no lo podía creer. Un niño tiene que ser necesariamente usado, engañado para que llegue a ese extremo, pero de todas maneras es un asesino y lo recreé en la novela Los Ejércitos muy al comienzo, como usted recuerda, de una manera plenamente espontánea. Me apareció ese recuerdo y lo plasmé allí como una evidencia más de lo duro, de lo cruel que ha sido este conflicto entre hermanos de más de 60 años, ya no 50, sino ya vamos para 60, porque todavía no ha terminado esta guerra horrible, esta guerra civil. Buenas noches, Evelio. Bueno, yo tengo una inquietud y es en cuanto al género o subgénero de la novela histórica, y es que cuando nosotros escuchamos ese rótulo pensamos en algo duro, como de difícil acceso, pero en su novela La carroza de Bolívar, a mí me parece fascinante y muy atractivo el hecho de que usted no solo cuestiona
la figura de Bolívar, sino que también nos trae al presente ese pasado. Es decir, nos dice a través de la novela que ese pasado que vemos lejano, que aún está presente. Y es algo que uno nota también en otros escritores, por ejemplo, como en Pablo Montoya, en una novela que se llama Los Derrotados, esa figura del prócer de Caldas, por allá lejos en la independencia, pareciera que es lo mismo que está pasando ahora. Entonces, esa plasticidad que manejan en su novela, bueno, la pregunta es por ese lado, si esa plasticidad es lo que hace falta explorar en la novela histórica para que sea más atractiva en los lectores. Bueno, yo creo que cada escritor asume ese sector de la historia que quiere recoger literariamente según sus propias herramientas, sus implementaciones para resolver lo que más lo inquieta. Es todo un reto, la novela histórica, yo la asumí en 2 ocasiones con el Papa Albino Luciani, Juan Pablo I, y con la carroza de Bolívar, el personaje Simón Bolívar, en fin. Pero no volvería con eso porque le decía no hace mucho a César que eso es para mí como una camisa de fuerza donde no puedo adelantar lo que a mí me fortalece, que es la imaginación y la intuición en la creación literaria. De todas maneras, hice lo posible y allí están los resultados, con Plegaria por un Papa envenenado y la carroza de Bolívar. La obra de Pablo Montoya, la de William Ospina, todos tratamos de dar una mirada sobre un tema histórico y yo creo que son diferentes puntos de vista que enriquecen ese mismo aspecto, que es la realidad, la historia del mismo país. Hola Evelio, feliz noche, qué bueno que está por acá. No podía editar pues que tan mucho por sus primeros cuentos, que fue el primero que me leí yo de usted durante muchos años, antes de decidir coger la trilogía de primera vez, que me parecen espectaculares, pues todo el tema fantástico, y cruzar esto de los primeros cuentos con una charla en la que estuve, que usted participó, donde hablaba de lo que representa un reconocimiento para uno empezar la carrera. Recuerdo que era en Medellín, y de qué manera tienen que ver estos primeros cuentos con ese descubrimiento de que iba a seguir una carrera literaria. A favor de lo histórico, pues, a través de los años, y qué piensa usted del hecho de que eso haya pasado así, de que no retome tanto lo fantástico y que ahora esté más en lo realista. Y esa es la pregunta, como son 2 en realidad, lo que representó para usted haber empezado con lo fantástico para su carrera, y qué piensa de haber hecho a un lado un poquitico eso. Yo sé que ya nos dijo con lo de Juliana nos mira un poco sobre eso, de haber dejado lo de la imaginación y con el hombre que mira la luna, pero podemos entrar un poquitico antes de terminar en ello. Gracias. Bueno, yo lo confiero eso a un proceso del escritor, a un interés determinado en determinada época de su vida. Los cuentos cortos que usted llama fantásticos, los cuentos de El gato pájaro, reflejan al escritor joven cuya única estrella era la fantasía o la imaginería, con base en todo lo que era imposible de trasladarse realmente, mostrarlo como objetivo, sino como un sueño. Esas fueron mis primeras, digamos, mis primeros tanteos con lo fantástico. Pero si usted ve el contenido de esos cuentos, por ejemplo, Siad Sid, el chino que es asesinado, el sabio chino, por los guerreros del déspota que lo persiguen, de todas maneras allí, a pesar de lo fantástico, está la realidad de un país que se llama Colombia. Yo, como lector de mi propia obra, ¿qué escritor no lo es? Solamente cuando corrige una obra, un escritor está siendo lector
de su propia obra. O cuando ya después de algunos años ve un libro y se asoma a ese libro, yo veo que por más fantástico, el gato hablando, un cuento para niños, por allí estaba asomando la realidad de mi país. Entonces, ¿hasta qué punto es fantástico o hasta qué punto es una realidad con visos diferentes que pueden prestarse a ser interpretados como una literatura fantástica? Bueno, yo quiero señalar finalmente, creo que ya es hora para que no solo La carroza de Bolívar es una gran novela con un trasfondo histórico interesante, sino que también es una especie de gran requisitoria contra la sociedad de ahora, a pesar de ser el homenaje a Pasto, en la medida en que hay una recreación formidable de lo que es el carnaval, hay una violenta, una fuertísima requisitoria, por ejemplo, con el carácter caricaturesco e irresponsable que tienen los grupos guerrilleros de entonces, ¿no? Eso es muy importante en la novela, en la medida en que la novela no solo se preocupa por mostrar lo de Bolívar en sentido absolutamente radical, sino cómo estos grupos en su radicalismo participan también en la voluntad y efectivamente la logran de asesinar a Justo Pastor Proceso, porque consideraron ellos una afrenta, los guerrilleros de entonces consideraron una afrenta contra la dignidad de Bolívar el hecho de que alguien se quisiera burlar de Bolívar. Para rematar esto, la novela se llama La carroza de Bolívar y todo se origina, eso además es un logro formidable como propuesta, es porque hay un hombre que trata muy mal a su mujer, al señor Pita, que los artesanos de Pasto deciden hacer una carroza representándolo a él para burlarse de él porque trata muy mal a su mujer. Y entonces Justo Pastor encuentra en un parecido muy grande entre ese hombre que está representado allí montado en un jeep y la imagen que él tiene de Bolívar. Entonces transforma una carroza que era inicialmente únicamente referida al carnaval en la carroza de Bolívar. Y por solo saber que la carroza se estaba preparando contra Bolívar, este grupo extremista decide asesinarlo sin conocer siquiera la carroza de Bolívar. Eso me parece de un gran valor en la novela. Entonces, en ese sentido es una gran requisitoria y también todas las componendas que hay con los sacerdotes, los militares. En ese sentido es mostrar el carnaval, pero también cosas que se mueven al interior del poder y que es presentado de una manera bastante acertada. Gracias. Bueno, en nombre de la Alcaldía de Pereira, la Secretaría de Cultura, la Biblioteca Pública, pues nuestro agradecimiento para Evelio Rosero y César Valencia Solanilla, y obviamente a ustedes por acompañarnos este Día del Idioma en este conversatorio. La librería Centro Cultural tiene a disposición de ustedes los libros de Evelio Rosero para quienes los quieran adquirir. Como les decía nuestra directora Carolina Toro, pues los invitamos a que estén pendientes del próximo conversatorio de Un Café Con. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche.